Vamos a escribir un reportaje acerca de nuestra localidad. Es necesario de que tú vayas con tus abuelitos para que ellos te cuenten la historia del lugar donde tú vives. También puedes preguntarle a un bibliotecario o a un vecino. Para comenzar, primeramente vamos a ver qué es un reportaje. Un reportaje es un trabajo de investigación periodística que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. Suele acompañarse de fotografías, imágenes, documentos y de entrevistas. ¿Cuáles has leído hasta ahora? Mira, yo he leído varios reportajes. Me acuerdo que uno trataba sobre las abejas africanas, que son las mejores productoras de miel. ¿Has visto algún reportaje en televisión? Sí, yo sí he visto reportajes en la televisión, pero en la actualidad es más común de que yo los mire en las redes sociales, como en YouTube, porque en estas plataformas podemos encontrar una gran variedad de reportajes. ¿De dónde se obtienen los datos para elaborar un reportaje? Estos pueden ser diferentes, como por ejemplo pueden ser fuentes bibliográficas como libros, ensayos, publicaciones, tesis, así como también los puedes encontrar en géneros periodísticos como en entrevistas, crónicas, notas de prensa, documentales, fuentes oficiales de organismos públicos o privados, así como también los puedes encontrar en el internet. Siempre que tú busques información, revisa que esta sea fidedigna, que no vaya a ser falsa, porque tú puedes encontrar mucha información que no es real. Por esa razón, deben de tener mucho cuidado donde vayan a buscar la información. ¿A qué se llama fuente de información? Se le llama a los diversos tipos de documentos o personas que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. En otras palabras, a los diferentes orígenes de donde proviene la información útil para un buen reportaje. ¿Cómo se registra la información que se emplea en un reportaje? Se registra de manera adecuada para que tenga sentido, validez y que el reportaje cumpla con su objetivo. Para esto mismo existen dos métodos, la pirámide invertida y la forma cronológica. ¿Para qué sirve elaborar notas durante una entrevista? La función de las notas en una entrevista es simplemente para tener el control, pues permite analizar con exactitud qué información te están dando el entrevistador durante la entrevista y posterior a haberla terminado. También evita que se repita la información o que se te olvide realizar alguna pregunta. Con todo esto, brinda la oportunidad de tener un mejor resultado. Los elementos que podemos encontrar en un reportaje, siempre vas a encontrar el encabezado, el párrafo inicial, el cuerpo de la noticia y el párrafo final. En la siguiente página nos están mostrando un reportaje que se hizo de Miss Quick. En esta ocasión el reportaje fue por medio de una entrevista que se hizo a la señora Guillermina. Ella nos está contando que antes, el lugar donde ella vivía, había unas chinampas. Las personas se movían en la partera, que es una canoa así como esta, donde solamente cabe una persona. Nos cuenta que en este lugar había demasiada agua y cosechaban chile, tomate, frijol, en fin, muchas hortalizas y también algunas flores, y que este lugar con el tiempo poco a poco se fue secando. Cuando ella está contando la historia del lugar donde ella vive, pues lo recuerda con mucha nostalgia. Para terminar el reportaje, además de entrevistar a la señora Guillermina, se entrevistaron a otras personas como a la señora Celia Núñez, a la señora Manuela Pineda y al señor Rodolfo Medina. Aquí, para que ustedes puedan observar, la persona que realizó el reportaje no solamente se conformó con la historia de una sola persona, él tuvo que entrevistar a varias para ver si todas coincidían en decir las mismas cosas. Así como Ricardo Flores elaboró su reportaje, de igual forma ustedes van a elaborar el propio. Cuando tengan sus reportajes, llévenlos a su salón para ver si cumplen con las siguientes preguntas, que dicen: el encabezado responde las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Si el reportaje 1 sí las tiene, van a contestar que sí. Si el reportaje 2 las tiene también, le ponen que sí. Al igual el reportaje 3 y el 4. En caso de que uno de ellos no lo cumpla, pues simplemente le van a poner que no. Porque aquí nos dicen que si el encabezado responde con las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde, recuerden que esas son preguntas básicas. Por ejemplo, ¿de qué lugar se trata? ¿Qué sucedió? ¿Cómo y cuándo ocurrió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Dónde sucedió el hecho?
Estas preguntas son muy importantes para cuando ustedes estén elaborando su reportaje. La siguiente pregunta dice: el resto del texto añade más información a las preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? En caso de que sí las tengan, simplemente le van a poner que sí. Si no las tienen, solamente le van a poner que no. Las imágenes son pertinentes y complementan lo expuesto en el texto. Vamos a suponer que en el primero sí, le vamos a poner que sí. Y aquí dicen: no, ¿sabes qué? Aquí no, porque aquí estamos poniendo una imagen de un barco y este pueblo se encuentra en el centro del país. Este no tiene barco. Quiere decir que esa imagen no es y la deben de quitar. Por esa razón, deben de ver qué imágenes son las que van a poner en su reportaje. Tienen que coincidir con el lugar al cual ustedes se están refiriendo. La siguiente pregunta dice: ¿tiene gráficas? Y si es así, ¿proporcionan información relevante? En caso de ser afirmativo, le van a poner que sí. Aquí, por ejemplo, le pueden poner que no, porque hay algunas que no es necesario que lleven gráficas. Por ejemplo, si la entrevista la hacen de un pueblo y no pregunta nada acerca de números, pues esta no va a tener una gráfica, no es necesaria. Por eso también le pueden poner que no, porque en ocasiones las gráficas no son necesarias en sus reportajes. ¿Tienen mapas? Si es así, ¿son fáciles de entender? Aquí pues ya saben, ¿verdad? Si van a hablar, por ejemplo, del estado de Chihuahua, van a ver que el mapita corresponda a ese estado. En caso de que estén, por ejemplo, entrevistando a personas de Chiapas y pongan el mapa de México solamente de la parte norte, pues ese mapa no va a corresponder. Revisen que los mapas que estén poniendo correspondan al lugar donde ustedes están haciendo su reportaje. Los temas y subtemas son claros y fáciles de identificar. De ser así, le ponen que sí. En caso de que no sean fáciles, le van a poner que no. Pero recuerden que aquí todo debe de decir que sí. ¿La paginación es correcta? Si es afirmativo, le ponen que sí. Si es que no, corríjanla, porque todas las páginas deben de tener un orden. El orden debe ser cronológico: 1, 2, 3, 4, 5. Debe de ser consecutivo. ¿Para qué es importante elaborar un reportaje sobre el lugar donde viven? Para conocer más acerca del vecindario. También para conocer los aspectos positivos, como aquellos que necesitan de alguna atención en la comunidad. Por ejemplo, si están haciendo un reportaje acerca de la basura y miran que su localidad está repleto de basura, bueno, ustedes pueden asistir con las autoridades, presentarles su reportaje para que ellos hagan una acción y limpien su localidad. Acuérdense que pueden hablar tanto de cosas positivas como de cosas negativas, para que las cosas negativas sean atendidas por las autoridades pertinentes. ¿Sobre qué aspectos sería relevante informar? Sería importante sobre aquellos que afectan a la mayor parte de la población y a las actividades que más impacto tienen con la ciudadanía en general. ¿Cuáles son las ventajas de vivir ahí? La ventaja que yo tengo es porque tengo cerquitas la escuela y el centro comercial. Si por ejemplo tú vives en el campo, bueno, la ventaja es de que no hay contaminación y que todo el aire está limpiecito. Recuerden que estas respuestas dependen del lugar en el cual ustedes estén viviendo. ¿Qué zonas turísticas tienes? Bueno, si vives en el campo, no tienes zonas turísticas. ¿Cuáles son sus fiestas tradicionales? Vamos a imaginar que yo vivo en Parras de la Fuente. La fiesta tradicional es el de la uva y el vino. ¿Qué fenómenos naturales afectan el lugar donde vives? Donde yo vivo, tenemos tornados e inundaciones. Recuerden que estas respuestas son individuales y son acordes al lugar donde tú estés viviendo. Para hacer nuestro reportaje podemos utilizar material impreso, los cuales pueden ser libros, mapas, libros de texto, revistas, folletos o trípticos. Si vamos a tomarlos de testimonios orales, esto va a ser por medio de las entrevistas. Podemos entrevistar a los más viejitos o más longevos de ese lugar. En caso de que no podamos salir, la información la podemos tomar directamente del internet. Imaginemos que vamos a hacer un reportaje. ¿Dónde se ubica? En el estado de Tabasco. ¿Cuántos habitantes hay? 4,000 habitantes. ¿Cuáles son sus características? Este es un pueblo mágico. Es una pintoresca población enclavada en la sierra del estado mexicano de Tabasco, el cual pertenece al municipio de Tacotalpa. ¿Cuál es la principal actividad económica? En este pueblo
Su actividad principal es el turismo, además de la agricultura y de la ganadería. ¿Cómo es su paisaje? Su paisaje es pintoresco. ¿Qué servicio de salud proporciona? Mira, en este pueblito solamente se cuenta con una pequeña clínica, no tenemos hospitales. ¿Qué problemas se presentan en ese lugar y cómo se solucionan? Bueno, mira, en la temporada de lluvia tenemos inundaciones. Es muy difícil solucionar ese problema porque no podemos contener el agua. ¿Cómo se organizan para la convivencia y el uso racional de los recursos y servicios comunitarios? Nosotros convocamos a una asamblea vecinal, se presentan los puntos a tratar, se discuten y se llegan a un acuerdo. Para hacer nuestro reportaje podemos elaborar un esquema. Vamos a imaginar que vamos a hablar de la actividad económica. ¿Cuál es la actividad económica? Puede ser turismo, gastronomía, comercio, ganadería, en fin, a lo que tú te dediques, de donde ustedes saquen dinero. Si tú, por ejemplo, dices, no, ¿sabes qué? Aquí es una zona donde hay muchas minas, nosotros somos mineros. Bueno, aquí le vas a poner actividad económica, minería. Vamos a revisar los elementos del reportaje. Mira, estos son la selección de un tema de tu interés, el bosquejo sobre el reportaje, la investigación del tema, el título o encabezado, la entrada o entradilla, el cuerpo de la noticia y el cierre final. Aquí nos están diciendo los elementos de un reportaje en general, no reportaje de tu comunidad. Aquí puede ser cualquier tipo de reportaje. Cuando ustedes vayan a elaborar su reportaje, háganlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Llévense un teléfono celular para que graben la entrevista. Con su teléfono celular van a estar tomando fotografías, video y además están grabando el audio, así como lo están haciendo ellos. Mira, como ellos son profesionistas, ellos están llevando su cámara, se están llevando su micrófono para que se escuche mejor. Como ustedes son estudiantes y no tienen tantos recursos, pues normalmente ustedes tienen un teléfono celular. Este aparato denle un buen uso, llévenselo para hacer su reportaje y para que su entrevista sea más bonita. Déjenme les comento cómo eran antes los reportajes. Mira, antes salían en la televisión los reporteros y ellos utilizaban unas tarjetitas. En estas tarjetitas tenían las noticias. En la actualidad, ellos ya casi nadie utiliza esas tarjetitas. Todas las noticias las tienen en las tabletas o en los celulares. Todo ha cambiado y ya todas las noticias las tienen en medios electrónicos. ¿Cómo sería nuestro reportaje por medio de una entrevista? Para esto es necesario que tú como estudiante busques a una persona mayor, el cual puede ser un vecino, un familiar o un historiador. A esa persona le vas a hacer todas las preguntas acerca de la comunidad. De preferencia, busca a una persona viejita. Los viejitos saben demasiado, porque ellos han vivido toda su vida en ese pueblo y saben la historia desde que se fundó su ciudad, cómo era antes y cómo es ahora. A la persona que tú vayas a entrevistar, le puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es su nombre y cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿En qué año se fundó esta ciudad? ¿Cuáles son las empresas que más empleo generan? ¿Qué lengua indígena se habla en este lugar? ¿Cuál es la actividad principal? ¿Quién fundó la ciudad o su pueblo? ¿Cuáles son las festividades? Solamente son algunas de las preguntas que tú le puedes hacer a esta persona. Después de que tú elaboraste tu entrevista, dirígete a la biblioteca de ese pueblo para que corrobores toda la información que te dieron esos vecinos. Por último, también busca la información en el internet para que ya sean 3 fuentes diferentes y que toda la información que tú estés proporcionando en tu reportaje sea verídico. Recuerda que en un reportaje no vas a poner cosas ficticias o cosas que no son ciertas, que no sean verdaderas. Por esa razón, tú tienes que verificar toda la información que te dieron esos vecinos. Imagínate, por ejemplo, que tú entrevistaste a esta persona que es un historiador de ese lugar. ¿Para qué se entrevista a esta persona? Vamos a imaginar que se llama Juanito. Lo entrevistas para conocer la historia de ese pueblo, porque él es un reconocido historiador de nuestro país. ¿Qué información te puede ofrecer? Bueno, esta persona nos puede informar los orígenes de nuestros antepasados. Además, él sabe quiénes fueron los primeros habitantes que llegaron a poblar nuestra ciudad. Vamos a imaginar que nosotros vivimos
en Candela, Coahuila, y le estamos haciendo preguntas acerca de la fundación de este municipio. Y cuando él nos está haciendo esa narración, nos dice que esta fue la primera estación de ferrocarril y que no se encontraba exactamente dentro de la ciudad, sino afuera de la ciudad. También nos contó que Candela, Coahuila es considerado un pueblo mágico. Como ustedes pueden verificar, cuando entrevistan a una persona que es nativa de ese pueblo y que además es historiador, la información que tú vas a obtener va a ser más completa. Y cuando él te esté proporcionando toda esa información, tú vas a sacar tu reporte, vas a hacer anotaciones de todo lo que él te esté platicando. Cuando ustedes se dirijan a hacer la entrevista, acuérdense de ir todo el grupo. Mira, vamos a imaginar que Ricardo es la persona encargada de tomar las notas, que Javier va a ser el entrevistador. Él va a hacer todas las preguntas. Policarpo va a ser la persona encargada de tomar las fotografías, así como también de grabar la entrevista. María va a ser la observadora. En este caso, la persona que ustedes van a entrevistar, imagínate que es la bibliotecaria de esa ciudad. Cuando Javier está haciendo la entrevista, María y sus demás compañeros se van a poner muy atentos para que la entrevistada no se vaya a salir del tema. Si María mira que la entrevistada se está saliendo del tema, le puede decir, imagínate que ella es la señora Gudelia, que vive en la Ciudad de México. María le va a decir, señora Gudelia, ¿y toda su familia es de aquí de México o son oriundos de otra ciudad? Porque usted dice que nació aquí, pero su demás familia, ¿también nació aquí o solamente usted? Para que María regrese al tema, que en este caso la señora Gudelia está hablando de la Ciudad de México. Al terminar la entrevista, todos los niños se van a ir a su casita o a la escuela y van a empezar a elaborar el reporte de la entrevista. El reporte puede ser en discurso directo o en discurso indirecto. Imagínense de que ya regresaron de la entrevista de la señora Gudelia y lo van a hacer en discurso directo. Lo pueden iniciar de la siguiente forma. Entrevistamos a la señora Gudelia para obtener más información sobre la Ciudad de México. Entrevistador, en este caso va a ser Javier, y le dice, señora Gudelia, muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Desde cuándo vive en esta ciudad? Enseguida le van a poner el nombre de la persona que ustedes entrevistaron, que en este caso es doña Gudelia, y van a plasmar su respuesta, lo que ella les contestó, que fue, llegué desde que tenía 2 años, casi toda la vida. Y de esta forma es como ustedes van a elaborar su reporte de la entrevista. Para que ustedes no se me confundan, en color verde les estoy poniendo las preguntas que hizo el entrevistador y en color amarillo las respuestas que está dando la persona entrevistada. En caso de que ustedes elaboren su reporte en discurso indirecto, lo van a hacer de la siguiente forma. Van a iniciar. Se realizó una entrevista a la señora Gudelia acerca de la historia de la Ciudad de México. En otras cosas, nos comentó que casi lleva toda la vida en esta ciudad. Aquí, como ustedes pueden observar, están haciendo una narración en tiempo pasado de la entrevista que se realizó a doña Gudelia. Enseguida van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre los dos formatos de texto? Mira, en el primer reporte, la narración se hace en tiempo presente, como si estuviera realizando la entrevista en ese mismo instante y se realiza en primera persona. Mientras que en el segundo reporte, que es de forma indirecta, se está escribiendo en tiempo pasado y se escribe en tercera persona, o sea, como si la señora Gudelia ya no estuviera presente en ese lugar. ¿Qué formato consideran conveniente para su reporte de entrevista? Bueno, nosotros lo vamos a hacer en el discurso directo, aunque las demás personas casi siempre hacen su reporte en discurso indirecto. Aquí lo van a hacer a su gusto, ya sea en discurso directo como en discurso indirecto. Aquí depende del gusto de cada persona. Como producto final, ustedes van a elaborar su reportaje y van a hacer el reporte de cómo les quedó. Chéquense cómo quedó el de nuestro grupo. Reporte de la entrevista en discurso indirecto. Se realizó una entrevista a la señora Zenaida Vázquez Loera, oriunda de Galeana, Nuevo León, y nos contó que Galeana fue el lugar de nacimiento de Mariano Escobedo, general republicano, héroe de la guerra de Reforma y de la intervención francesa,
quien nació el 16 de enero de 1826. Ahí recibió la educación elemental y se dedicó a la agricultura. Le preguntamos si sabía la ubicación de dicha ciudad y nos contestó lo siguiente. Galeana se encuentra a 235 kilómetros de Monterrey. Mi compañera Aurora le dijo que nos contara algo de su historia, para lo cual la señora Zenaida sonrió y dijo: mira, mija, don Martín Zavala, colonizador del Nuevo Reino de León, encomendó al general don Fernando Sánchez de Zamora de la fundación de esta tierra con el motivo de la explotación de sus recursos agrícolas. En el año de 1678 fundó el Valle de San Pablo de los Labradores. Los primeros años fue poblado por indios guachachiles encabezados por un ministro franciscano. El 14 de febrero de 1892 se engrió como villa y el 27 de abril de 1877 como ciudad. Le fue otorgado el nombre de Galeana en honor a Hermenegildo Galeana, quien luchó en la Guerra de Independencia. Posteriormente mencionó que en septiembre se celebra la Feria de la Papa y de la Manzana. Para concluir, le preguntamos sobre los servicios y productos que se ofrecen al turismo. Esto fue lo que contestó. En Galeana se pueden encontrar algunos restaurantes de comida regional como La Casona del General y Restaurante Plaza. Hay 2 gasolinerías, tiendas de abarrotes, servicios médicos y servicio de autobuses a Matehuala, Doctor Arroyo y Linares. Desde esta población se pueden contratar los servicios de guía para conocer las principales atracciones de los alrededores. Finalizó contando acerca del cenote conocido como Pozo del Gavilán, que tiene aproximadamente 80 metros de hondura y 120 metros de radio. Se pueden contratar servicios de deportes extremos para realizar actividades como rapel y kayak dentro de las aguas turquesas del cenote.